Hay humanos viviendo en Marte desde el año 1976. Hay una escalofriante razón por la que nunca se lo han dicho a los humanos de la Tierra. Debes conocer la historia. Lo primero que nos dijeron al aterrizar en 1976 fue que la Tierra había sido destruida. Fue debido a una guerra nuclear. Esa fue la versión oficial. Todos habían fallecido. Nosotros éramos los últimos supervivientes de esta humanidad, la última esperanza para nuestra especie. Nuestra misión era construir una nueva civilización en Marte. Por supuesto que habían muchas personas llorando. Nosotros incluso nos lamentamos. Pero en este lugar no había tiempo que perder. Nos dedicamos a la construcción, a la agricultura y a crear un futuro a partir del polvo marciano rojo. Durante 12 años yo creí ser uno de los únicos 3000 humanos vivos en este universo. Pero entonces, en 1988, un técnico accedió accidentalmente a una señal satelital sin censura. Sí, ahí estaba. La Tierra seguía ahí, verde, azul y muy viva, tal como todos la habíamos dejado. Los gobiernos que nos enviaron aquí nos habían mentido. Nosotros no éramos sobrevivientes del apocalipsis, éramos voluntarios engañados para exiliarnos a vivir una vida forzada aquí en Marte. Y cuando exigimos saber el porqué, cuando amenazamos con transmitir nuestra existencia al hogar que nos habían dicho que estaba muerto, finalmente nos mostraron las imágenes reales del aterrizaje original en Marte. Las imágenes lo explicaban todo. Nosotros no éramos los primeros humanos aquí. Ese es el secreto. En 1962, una misión tripulada aterrizó en lo que ahora llamábamos Asidelia Planitia. Encontraron ruinas, estructuras antiguas, claramente artificiales, construidas por algo que había vivido en Marte miles de millones de años antes. La exploraron durante 3 días. Para el 4.º día dejaron de responder. Cuando el equipo de rescate llegó 6 meses después, encontraron a los astronautas vivos, pero ya estaban transformados. Hablaban en diferentes lenguas, grababan símbolos en su propia piel como tatuajes, adorando algo que habían encontrado en esa cámara más profunda en las ruinas. Algo había estado esperando visitantes inteligentes, algo nos había estado esperando a nosotros, algo que se había aferrado a la mente humana y sentía mucha curiosidad por el planeta del que proveníamos. Los astronautas rogaron que los llevaran de vuelta a la Tierra. El equipo de rescate se dio cuenta de que eso era exactamente lo que deseaba su ser interior: transporte a un planeta lleno de 7.000 millones de nuevos huéspedes. Así que tomaron una sola decisión. La tripulación de 1962 había quedado en Marte. Oficialmente nunca existieron. La colonia se estableció 14 años después con un propósito secreto: proteger las ruinas y contener a la entidad, para asegurarse de que nunca tuviera motivos para dirigir su atención hacia la Tierra. Nosotros no éramos unos pioneros, éramos guardias de una prisión aterradora, y lo que estábamos custodiando se ha vuelto más inteligente, más fuerte, aprendiendo todo lo que puede de nuestras mentes sobre nuestro planeta. La semana pasada, por fin, esa cosa me habló directamente por primera vez en décadas. Gracias. Ya sé construir las naves. He aprendido todo lo que necesito. Gracias por enseñarme. Gracias también por mostrarme dónde está la Tierra, decía. Ahora ya no guardamos el secreto para proteger la colonia. Lo guardamos porque si la Tierra envía naves a rescatarnos, esas naves regresarán a casa con pasajeros que nunca fueron invitados. Esa cosa extraterrestre es aterradora. Ahora la prisión está colapsando y solo puedo rogarles que olviden nuestra existencia. Esta es mi historia. Yo me llamo Teodoro Lindqvist. Tenía 26 años cuando pisé suelo marciano. Era un ingeniero estructural en Dot, Minnesota, con una esposa a la que nunca volveré a ver y un hijo que creció creyendo que su padre murió como un héroe en la explosión de un cohete sobre el Pacífico. Bien, ahora yo tengo 74 años. He pasado 48 aquí en este planeta. Y grabo esto porque lo que hay debajo de Asidelia ha empezado a cantar muchas respuestas a preguntas incógnitas.
Es un sonido que viaja a través del suelo, a través de los cimientos de nuestros hábitats, a través de las estructuras metálicas de nuestras camas. Los colonos más jóvenes lo encuentran hermoso, por eso sé que estamos casi fuera de tiempo. Descubrí el canto como me entero de casi todo ahora, de segunda mano, de alguien que asumió que yo ya lo sabía. Deberías oírlo desde la plataforma de observación occidental, dijo Niles Brennan colocando su bandeja de desayuno frente a la mía. Alrededor de las 3 de la mañana, cuando los procesos atmosféricos se descomponen en su punto más claro, es cuando más se debe escuchar, o eso era lo que me decía él. Niles tenía 29 años y nació aquí. Era parte de la primera generación que nunca había respirado el aire de la tierra, nunca había sentido lo que es la lluvia, y nunca había visto un océano excepto en fotografías. Sus padres habían sido biólogos en la misión original. Ambos fallecieron por los cánceres que nos afectan a muchos. Tenía la mandíbula de su padre y la forma de inclinar la cabeza de su madre cuando pensaba en algo que no debía. Debes escucharlo, amigo, la mitad de la cuadra ya lo ha hecho, dijo. Vaya, ni hablar, contesté. Él se metió cucharadas de puré de proteínas en la boca observándome con ojos sin remordimientos. Oh, esto no es peligroso, Teodoro, es solo ruido, dijo. El comedor de la estación Bradbury nunca estaba en silencio, pero se sentía más silencioso de lo habitual esa mañana del 14 de febrero del 2025. Recuerdo la fecha porque alguien había colgado corazones de papel en las rejillas de ventilación del techo, una tradición heredada de la tierra, aunque la mayoría de los colonos jóvenes solo tengan una vaga idea de lo que significaba el día de San Valentín. Para ellos era simplemente un día de decoraciones rojas y confesiones incómodas. ¡Ay, qué importa! La verdad es que esto no me interesa, dije. A mí sí me interesa demasiado. Neil dejó la cucharada. Bajo la luz artificial su piel tenía ese ligero matiz grisáceo característico de quienes nacieron bajo la radiación marciana. Habíamos aprendido a dejar de notarlo como uno deja de notar una cicatriz en la cara. Pero a veces, bajo cierta luz, me recordaba algo más, a las fotografías de 1962. Courtland va todas las noches ahí, incluyendo a los gemelos Brennan. No son parientes míos antes de que lo preguntes, ¿eh? Jerome también va, dijo. Por lo que yo sabía, habían muchas personas ahí. La cifra representaba casi el 2% de la colonia reuniéndose en la oscuridad para escuchar algo que debería haberlos aterrorizado. Oye, ¿y cómo es que suena? Pregunté manteniendo la voz firme. Neil sonrió, era una sonrisa amable, casi compasiva. Es como lo que le dedicarías a un familiar mayor que no entiende la música moderna, amigo. Es como volver a casa, como recordar algo que olvidaste que perdiste, dijo. Yo me disculpé antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirme. Los pasillos de la estación fueron diseñados por personas que comprendían que los humanos necesitábamos variedad, incluso bajo tierra. Las paredes eran curvas. La iluminación variaba sutilmente según nos movíamos entre las secciones. Cada 200 metros había una ventana de cristal auténtico que daba a la superficie oxidada, o en algunas secciones a los jardines hidropónicos que nos mantenían respirando. Yo pasé junto al muro conmemorativo sin detenerme. Ahí habían 3000 nombres, la mayoría de personas que llegaron conmigo en esos primeros años desesperados. Habíamos perdido a tantos por accidentes, enfermedades, por la simple desesperación de saber que nos habían mentido. Los suicidios habían sido peores en los primeros 5 años tras descubrir la verdad sobre la Tierra. Algunos no podían soportar el engaño. Otros no podían vivir sabiendo lo que realmente estábamos protegiendo. Entonces la oficina del director Castellano estaba en el centro administrativo, una habitación estrecha que le había pertenecido a una mujer llamada Hoffman. Ella había sido la primera directora nombrada por el comité que orquestó toda esta operación. Ella sabía toda la verdad desde el principio. Se había ofrecido a compartirla e incluso fue la primera persona a la que el canto reivindicó en 1994. Yo encontré al nuevo director Castellano en su escritorio mirando fijamente un monitor que solo mostraba estática. Está entrando en las transmisiones otra vez. Esta es la tercera de esta semana, dijo sin girarse. Antonio Castellano tenía 62 años y nació en Buenos Aires.
Fue reclutado en el 2003 por el programa de Marte en la Agencia Espacial Europea. Llevaba 11 años como director, y esos años se reflejaban en las líneas de expresión y las canas que le asomaban por el pelo oscuro. Era un buen hombre. Lo había visto mantener unida a esta colonia durante crisis que habían destrozado a cualquier otro. Oye, Neil dice que 30 personas más han ido a escuchar esa cosa, dije. Fueron 34 anoche, dijo, finalmente girándose para mirarme. Yo lo he estado rastreando, chico. Las cifras se duplican cada 2 semanas. Es un crecimiento exponencial. Ahora creo que empiezo a entenderlo, Theo, dijo él. Yo me senté en la silla frente a él. Aún extraño porque me llamaba Theo, pero bueno, yo me llamaba Teodoro, con las rodillas protestando como siempre. Aquí, la vejez era un lujo en Marte. La mayoría no llegábamos hasta aquí. A veces me preguntaba si esto también formaba parte de su plan, dejar que los que recordaban murieran, llenar la colonia con gente que nunca había conocido otra cosa, que tal vez fuera un poco más receptiva. Oye, ¿entonces qué vamos a hacer, Castellano?, pregunté. Él se rió, pero no tenía gracia. Lo que siempre hacemos, Theo. Monitorear, documentar y rezar para que los protocolos de contención se mantengan durante otra generación sin problemas. Sacó una petaca del cajón de su escritorio. Era whisky auténtico introducido de contrabando en un cargamento de hace años. Él le dio un largo trago antes de ofrecérmelo. Nosotros somos guardias en este maldito lugar. Eso es todo lo que hemos sido siempre. Y el prisionero finalmente se está aburriendo de su celda, dijo. Yo tomé la petaca. El whisky me quemó la garganta al tragar. Esta era una sensación que casi había olvidado. Oye, esa cosa me habló la semana pasada, por primera vez en 30 años, dije. Castellano se quedó inmóvil. ¿Qué fue lo que decía?, preguntó. Obviamente yo le conté todo y cuando terminé, su rostro se había desvanecido por completo, dejándolo tan gris como un marciano. Maldita sea todo, él susurró. Afuera el sol se ocultaba sobre Asidelia plenicia. Las ruinas no eran visibles desde ahí. Estaban a 12 kilómetros al norte, enterradas bajo metros de regalito y rodeadas de vallas que llevaban años sin mantenimiento porque ya nadie se acercaba ahí. Nadie excepto el extraterrestre que vivía en su interior. Y ahora, al parecer, 34 colonos que creían que su voz les sonaba como en casa, iban a verlo. Por supuesto que yo no pude dormir esa noche. El canto había empezado sobre las 11. Una vibración baja que recorrió el suelo de mi habitación y se instaló detrás del esternón. Debo decir que no era desagradable. Ese era el maldito problema. Que no lo era. Era muy cómodo. Para las 2 de la mañana dejé de fingir y yo me puse el traje térmico. Necesitaba ver qué estaba pasando. Los pasillos estaban más tenues durante la noche. La iluminación se redujo al 30% para simular algo parecido a un ritmo circadiano normal. Me crucé con otros insomnes también. Un trabajador de mantenimiento que se dirigía a la planta de recuperación de agua, un botánico anciano cuyo nombre había olvidado, el cual se dirigía al baño con los pasos cuidadosos de alguien cuyos huesos habían vuelto tan frágiles en la baja gravedad. Nadie mencionó el canto. Quizás no lo habían escuchado, o quizás habían aprendido como yo que algunas cosas era mejor no reconocerlas, y también ignorarlas. La plataforma de observación oeste estaba en el 3er nivel. Había una sala alargada con una ventana curvada que daba a las llanuras. Durante el día se podía ver hasta el borde lejano de un cráter al que le pusimos el nombre de Uldren, cuando aún creíamos que rendíamos homenaje a los pioneros de la exploración espacial. Ahora sabía que el propio Uldren probablemente había recibido información sobre la misión de 1962. Había caminado sobre la luna sabiendo que algo mucho peor aguardaba en Marte. Vaya, qué patético. En ese momento yo lo olía antes de verlo. Era calor corporal, aire reciclado y algo más. Algo más dulce, como flores que nunca habían crecido en este planeta. La cubierta estaba abarrotada. 40 o quizás 45 personas estaban sentadas con las piernas cruzadas en el suelo o de pie con las palmas de las manos apoyadas contra el cristal. Todo estaba en silencio. Todos estaban observando al norte, hacia Asidelia.
Incluso Niles estaba cerca del frente, con los ojos cerrados y los labios moviéndose en silencio. Yo reconocí a Cotland a su lado. Era un ingeniero senior con alguien que había trabajado durante 15 años. Era muy confiable y racional, el tipo de hombre que lo documentaba todo y no creía en nada que no pudiera ver, medir o tocar. Pero ahora este hombre de fe y de ciencia estaba llorando. Las lágrimas le corrían por las mejillas en la penumbra. Su expresión era de una paz tan profunda que tuve que apartar la mirada. «Esto es hermoso, ¿verdad?». La voz provenía de mi izquierda. Yo me giré y vi a un joven que no reconocí. Era Marston, de unos 20 años, con su característico tono grisáceo y la figura ligeramente alargada propia de su infancia en un clima menor de gravedad. «Ah, sí, lo que pasa es que yo no puedo escucharlo». Mentí, a lo que él me contestó. «Bueno, lo harás también. A los mayores les lleva un poco más de tiempo, sus mentes están tan abarrotadas de recuerdos de la tierra, pero sin duda lo lograrás. Sé paciente, yo también lo he sido. Por cierto, ¿cómo te llamas?». Él me preguntó. Yo inclino la cabeza y por un instante sus ojos captaron la luz de las estrellas que entraba por la ventana, reflejándola de una manera que parecía incorrecta, demasiado brillante o demasiada enfocada. Los nombres son solo etiquetas que les damos a las cosas que tememos perder. Pero ya no tienes por qué tener miedo, Teodoro. Ninguno de nosotros debe tenerlo, dijo él. Yo no le había dicho mi nombre. Salí de la plataforma de observación más rápido de lo que la dignidad me habría permitido. Detrás de mí el canto se hizo más fuerte, o tal vez simplemente me estaba permitiendo escucharlo bien, ya que tenía múltiples capas. Me di cuenta de que no era una sola voz. Oh, no, eran miles, entrelazadas en algo que ignoraba por completo en mis oídos, y hablaba directamente a la parte de mi cerebro que recordaba ser muy pequeño, seguro y contenida. Mi madre solía tararear esto mientras cocinaba, los domingos por la mañana en nuestra cocina en Minnesota. Puedo recordar el lugar nevando afuera y el olor a panqueques y café caliente. Hace décadas que yo no pensaba en eso. El canto me lo había arrancado como una astilla de la carne infectada. Era dolor y alivio a la vez. Ahora llegué al centro de comunicaciones antes de que me fallaran las piernas. El centro tenía personal las 24 horas. Habían 3 técnicos monitoreando el equipo que nos mantenían conectados a los satélites orbitales y en teoría también a la Tierra. No habíamos enviado una transmisión a casa en 37 años. La última había sido un informe de estado cuidadosamente redactada que confirmaba que la contención se mantenía estable y solicitaba suministros adicionales. La Tierra había respondido con un lanzamiento de carga y un único mensaje codificado. «Guarden silencio y no confíen en nadie que hable de regreso», decía. Nosotros habíamos seguido esa orden desde entonces. El técnico del turno de noche era un hombre llamado Andrich Sunrinson, de 52 años, uno de los pocos colonos que quedaban, llegados en la segunda oleada durante la década de 1980. Andrich levantó la vista cuando entré a trompicones, con el rostro curtido y arrugado por la preocupación. «Teodoro, te ves muy mal, chico», él dijo. Es debido a la plataforma de observación, señor», logré decir. «Ahí hay más de 50 personas, quizás 60 o más». La expresión de Aldrich se ensombreció. Se dirigió a una consola secundaria y abrió una pantalla que nunca antes había visto. Era un mapa de la colonia con docenas de pequeños puntos dispersos. La mayoría estaban agrupados en las zonas residenciales, pero un grupo considerable se encontraba en el lugar del que acababa de escapar. «Se trata de rastreo biométrico», explicó. «Castellano me encargó que lo instalara el mes pasado. Monitoreamos la frecuencia cardíaca, los niveles de cortisol y la actividad neuronal donde podemos, de las personas que han estado escuchando la canción», dijo y tocó la pantalla y vi que los puntos cambiaron de color. «El color rojo está para las lecturas elevadas, el azul para las normales», dijo. Yo podía ver que la plataforma de observación era un mar carmesí. «Su química, como puedes ver, está cambiando cerebralmente. La dopamina les inunda el sistema cada vez que se exponen. Literalmente los está volviendo adictos como a la hierba o peor aún. ¿Y nosotros no podemos bloquearlo? ¿Te refieres al sonido?
No, no es sonido, en realidad no. Hemos probado con silenciadores y ruido blanco e incluso sedación, pero no funciona, dijo. Aldrich se pasó una mano por su ralo cabello. Sea lo que sea, chico, no viaja por el aire. Supongo que usa el hierro del regalito como un conductor. Todo el planeta es básicamente un sistema de altavoces y estamos sentados encima del amplificador, dijo. Yo pensé en las ruinas de Asidelia, las antiguas estructuras que existían cuando la Tierra aún se enfriaba tras su transformación. Quienquiera que las hubiera construido había elegido este lugar deliberadamente. Sabían del hierro. Diseñaron su prisión para que pudiera escapar con el tiempo suficiente y las herramientas adecuadas, claro. Herramientas como mentes humanas, recuerdos humanos y el anhelo humano de conexión. Sí, pero hay algo más, dijo Aldrich en voz baja y miró hacia la puerta y luego hacia mí de manera asustado. No iba a decir nada hasta confirmarlo, pero ya que estás aquí, mira esto. Él abrió otra pantalla. Esta muestra tiene un análisis complejo de la forma de onda. He estado grabando el canto durante la última semana, pasándolo por todos los algoritmos de descifrado que tenemos. Déjame decirte que este no es ruido aleatorio, Theo. Es estructurado, patrones repetitivos con variaciones, como un lenguaje que se está aprendiendo. Señaló una sección de la forma de onda. Este patrón apareció por primera vez hace 3 días. Antes no había nada parecido, pero lo había escuchado en otro sitio. Cambió a otro archivo, era una grabación de audio. Esta es de la base de datos educativa de la colonia, un programa infantil sobre geografía terrestre. Le dio al botón de play. Entonces, una voz alegre llenó la sala recitando los nombres de los continentes, sus principales ciudades y sus centros de población, y debajo, apenas audible, había un tono armónico que coincidía exactamente con la onda sonora en pantalla. Ha estado accediendo a nuestras bases de datos, según dicen quienes los escuchan. Cuando se conectan, entonces no hay forma de pararlo. Ha estado descargando todos los conocimientos que sabemos sobre la Tierra. Mapas, densidad de población, infraestructura y sistemas de defensa. Él hizo una pausa y cuando volvió a hablar su voz era apenas un susurro. No se trata solo de aprender a construir una nave, Theo. Está planeando una invasión y nos está usando para recopilar información valiosa. Entonces, el canto se expandió vibrando a través de las paredes, a través de mis huesos, a través de la parte de mi cerebro que aún recordaba la cocina de mi madre, la risa de mi esposa, y cómo mi hijo me buscaba cuando tenía miedo. En algún lugar de la plataforma de observación, 50 colonos se balanceaban al mismo tiempo, alimentándolo con todo lo que necesitaba saber. Y me di cuenta con horror que se me metió en la médula como un resfriado marciano de que nunca habíamos sido guardias de una prisión. Nosotros en sí éramos la llave de la celda, siempre habíamos sido la maldita llave, simplemente que había estado esperando a que nosotros nos reveláramos y diéramos más información. El director Castellano convocó una reunión de emergencia al amanecer. Habían 17 personas que se reunieron en el centro de mando. Los jefes del departamento, los ingenieros superiores y los pocos con edad suficiente para recordar por qué estábamos aquí. El resto de la colonia seguía con sus rutinas matutinas sin saber que sus líderes discutían la implementación de protocolos que no se habían activado desde el año 1994. Era mucho tiempo, casi 30 años. La cuarentena ya está descartada, dijo el director mostrando un mapa holográfico de la colonia. Habían puntos rojos salpicando cada sección. Nosotros tendríamos que aislar a casi 100 personas en este momento y no tenemos las instalaciones ni la autoridad para detener a colonos que técnicamente no han infringido ninguna norma, dijo él. Entonces hay que restringir el acceso a las plataformas de observación, dijo Clant, un compañero. Él se veía mejor que anoche, más tranquilo y más concentrado, pero había algo en sus ojos que no me inspiraba confianza. Era un brillo que no había estado ahí hace una semana. Debemos bloquearlos durante el ciclo nocturno y eliminar la tentación. No, eso no impactará de forma positiva, contestó Aldrich desde su asiento cerca del fondo. Ya les he dicho que el canto no viaja por el aire. Podrían escucharlo entonces desde cualquier lugar en la colonia. ¡Demonios! Probablemente podrían escucharlo desde la órbita si tuviéramos a alguien ahí arriba.
Entonces, ¿qué es lo que nos sugieres? Yo pregunté. Aldrich me miró antes de responder. Necesitamos ir a Sidelia, ver qué ha cambiado, ya que el canto nunca había sido tan fuerte como hoy. Algo debió haberlo provocado, ¿no? Si podemos identificar la fuente, quizás podamos encontrar la manera de atenuarlo, dijo. La sala se quedó en silencio. Nadie había entrado en las ruinas desde 1998, cuando un equipo de investigación intentó cartografiar las cámaras mucho más profundas. 2 de los 3 investigadores habían regresado hablando en un extraño lenguaje armonioso. El tercero ni siquiera había regresado. Ok, entonces yo iré, dije, y todos voltearon la cabeza hacia mí. La expresión del director castellano oscilaba entre la preocupación y algo que podría haber sido alivio. Theo, tú tienes 74 años, solo por las condiciones de la superficie no debería ser viable. Ya lo sé, pero llevo 30 malditos años escuchando ese canto, interrumpí. Desde que me habló por primera vez, ahí, cuando aún era lo suficientemente joven como para tenerle miedo. Si alguien ha creado resistencia, ese soy yo, y conozco la disposición de las ruinas mejor que nadie que siga vivo. Yo formé parte del equipo de reconocimiento original en el año 77. Y sí, sé que eso no era del todo cierto. Había estado en el perímetro del equipo de reconocimiento documentando la estructura externa mientras hombres más valientes aventuraban al interior, pero yo había visto los planos, había memorizado los pasillos y había pasado 48 años intentando comprender algo que se negaba a ser comprendido. Entonces, yo iré con él, dijo Neil. Yo me giré bruscamente. Estaba de pie cerca de la puerta, con los brazos cruzados, con esa misma calma inquietante en el rostro. No, para nada, dije. Tú necesitas a alguien que pueda con los requisitos físicos, los trajes, el equipo y el terreno. Sin ánimo de ofender, amigo Teodoro, pero no estás en plena forma. Neil me sonrió y por un instante se parecía mucho a su madre. Brillante, decidido, pero además condenado. Además, quiero verlo con mis propios ojos. Yo quiero saber cuál es la fuente del canto. ¿No crees que merezco saber lo que me ha llamado toda la vida, amigo?, me dijo. Fue entonces cuando lo comprendí. El canto no solo había atraído a los colonos, los había seleccionado, los había cultivado, y que Neil naciera en este planeta criado en su suelo oxidado era justo lo que había estado esperando. Sí, en ese momento debería haberme negado, debería haberlo encerrado en sus aposentos y haberme ido solo. Pero yo dije al diablo con las consecuencias y en cambio asentí. Nos pusimos los trajes en la plataforma de vehículos comprobando los sellos con la eficiencia mecánica de quienes los han hecho miles de veces. Los exploradores de superficie eran viejos pero no funcionales. Máquinas fiables construidas para soportar condiciones que matarían a un humano desprotegido en minutos. Neil conducía mientras yo observaba el terreno pasar, con las interminables llanuras rojizas interrumpidas solo por alguna roca ocasional o la sombra lejana de la pared de un cráter. Asidelia plenicia se extendía ante nosotros como una herida en la superficie del planeta rojo. Las ruinas emergían gradualmente del regalito. Habían estructuras semidesintegradas de piedra negra que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Habían sido antiguas cuando nuestros antepasados aún nadaban en océanos primigenios. Habían visto formarse nuestro sistema solar, nuestro sol encenderse, nuestra especie salir del lodo y alcanzar las estrellas. Y me temo que había algo vivo aquí, algo que nos hizo venir. «Oye, mira ahí», dijo Neil señalando una estructura más grande que las demás. Ese era el complejo central. Ahí lo había encontrado el equipo de 1962. Había visto fotografías de este lugar, imágenes granuladas tomadas por cámaras que fallaron casi inmediatamente después de capturarlas. Pero las fotografías no podían transmitir la escala. Lo erróneo, como la geometría, parecía cambiar en los bordes de mi visión, ya que las paredes se curvaban en direcciones imposibles. Las puertas daban a pasillos mucho más profundos de lo que las dimensiones exteriores de la estructura lo permitían. Nosotros aparcamos el rover y nos acercamos a pie. El canto era más fuerte ahí. No solo una vibración, oh no, sino una presencia que me presionaba el cráneo como dedos probando la resistencia de una cerradura. ¿Lo sientes, amigo?, preguntó Neil.
Su voz se había vuelto soñadora y distante. Oye, concéntrate, amigo. Estamos aquí para observar, no para comunicarnos con esa cosa. Pero esa cosa quiere mostrarnos algo, amigo. ¿Acaso no lo notas? Lleva tanto tiempo esperándonos, Teo. Tanto tiempo para compartir las respuestas a todas las incógnitas, me dijo. Yo lo agarré del brazo y lo aparté de la entrada. Muy bien, tonto. Escúchame. La tripulación del 62 decía lo mismo. Hablaban de compartir, de conectar y de formar parte de algo, no sé, cósmico. Luego se tallaron símbolos en la carne hasta desangrarse en el suelo de ese maldito lugar. Sea lo que esa cosa ofrezca, el precio es más de lo que estamos dispuestos a pagar. Niles me miró con algo parecido a lástima. No, ¿sabes lo que pasa, amigo? Es que tú tienes tanto miedo. Todos ustedes, sí, los que vinieron del planeta Tierra. Tienen tanto miedo de perderse, de que no pueden ver en lo que podrían convertirse. En algo mejor, dijo. Se soltó de mi agarre y cruzó la entrada y yo lo seguí. ¿Qué más podía hacer? El interior estaba oscuro, pero no del todo. Una tenue luminiscencia emanaba de las paredes, con un frío resplandor azul que latía al ritmo de una canción. El aire era diferente por aquí, más cálido, más húmedo, con un aroma a petróleo mezclado con algo metálico. Las lecturas atmosféricas de nuestros trajes se descontrolaban, mostrando datos imposibles antes de establecerse en patrones sin sentido logístico. Nosotros descendimos. Los pasillos se ramificaban una y otra vez con un laberinto que debería haber sido imposible de recorrer. Pero Niles se movía con seguridad, turnándose sin vacilar, como si hubiera recorrido este camino cientos de veces, tal vez en sueños. Tal vez era ahí donde el canto lo había guiado todo este tiempo. La cámara en el corazón del complejo era inmensa, una catedral de piedra negra y una luz extraña, y en su centro, suspendido en una columna de esa fría luminiscencia azul, estaba lo que quedaba de la tripulación de 1962. Eran 3 cuerpos inertes, 3 astronautas que habían sido abandonados aquí hace 62 años, abandonados por su propia especie para evitar algo mucho peor que su muerte. Estas cosas seguían vivas y no sé cómo describirlo de otra manera, ya que sus ojos seguían nuestros movimientos, sus bocas abrían y cerraban en un discurso silencioso, pero sus cuerpos se habían transformado, estirado y retorcido, fusionados con la piedra de la cámara de maneras que desafiaban la biología. Habían tubos de material cristalino recorriendo su piel, transportando fluidos que brillaban con la misma luz que las paredes. Se habían convertido en parte de la estructura, parte de la entidad, parte de su voz. ¡Vaya! ¡Son tan hermosos!, susurró Niles. Uno de los astronautas, que pensé que podría ser el comandante de la misión por los restos de la insignia de su traje, giró lo que le quedaba de su cabeza hacia nosotros. Su boca se movió como en forma de advertencia, y esta vez surgió un sonido. «Bienvenidos a casa, muchachos». Entonces el canto explotó en mi mente. Había una sinfonía de voces que ahogó todo lo demás. Yo caí de rodillas, tapándome los oídos con las manos, aunque sabía que no serviría de nada. A través del dolor vi a Niles caminando hacia la columna de luz con los brazos extendidos y el rostro transfigurado de alegría. «¡Oye, Niles! ¡No!», dije, pero él no me oyó, o quizás me escuchó, pero no le importó. Él llegó al borde de la luz y la atravesó. La luminiscencia lo envolvió como un brazo de amor. Vi cómo su cuerpo empezaba a cambiar. Vi los tubos cristalinos emerger del suelo y perforar su traje, su piel, su columna vertebral. Yo lo vi sonreír mientras algo antiguo y hambriento se instalaba en los espacios entre sus pensamientos, y entonces yo corrí. No recuerdo el viaje de regreso por los pasillos, y no recuerdo haber llegado al rover, ni haber conducido a través de los aviones, ni haber tropezado con la esclusa de aire de la estación Bradbury. Solo recuerdo el sonido del canto, ahora más fuerte y triunfal, y debajo una voz nueva uniéndose a los susurros. Era la voz de mi compañero Niles, el cual me llamaba, diciéndome que no tuviera miedo, diciéndome que me había reservado un lugar junto a él en la luz. Me encontraron en la cámara de descontaminación, todavía con el traje puesto, con la mirada perdida.
Aldrich me contó después que llevaba 3 horas sentado ahí sin responder a ninguna de las preguntas que me decía. Cuando por fin hablé, lo primero que dije fue el nombre de mi compañero Nails. Lo segundo que dije fue: «Vaya, esto no es nada como nosotros lo pensábamos». Castellano despojó la enfermería y cerró la puerta con llave. Solo estábamos 3, él, Aldrich y yo, sentados bajo la intensa luz fluorescente mientras intentaba encontrar palabras para lo que había visto. Pero mis manos no dejaban de temblar. Cada vez que cerraba los ojos veía a mi compañero sonreír mientras el cristal atravesaba la columna. «La tripulación de 1962 sigue ahí viva», dije. «Se está fusionando con la estructura. Han estado conscientes todo este tiempo, alimentándola y ayudándola a aprender. Pero Nails está con ellos ahora». Tuve que detenerme, respirar y forzar la siguiente palabra. Entonces, el rostro de Castellano envejeció 10 años en un instante. Él conocía a mi compañero desde que nació. Lo había mecido en sus rodillas durante los festivales de la colonia. Lo había guiado durante su certificación de ingeniería y había albergado la silenciosa esperanza de que alguien tan brillante pudiera eventualmente ocupar su puesto. Pero ahora se había esfumado. Ahora ese futuro había desaparecido, absorbido por algo más antiguo que la historia humana. «Necesitamos destruirlo, cueste lo que cueste. Nosotros tenemos suficientes explosivos en los depósitos mineros para esto», dijo. «Eso no va a funcionar», negué con la cabeza. «La estructura es profunda. Necesitamos más, necesitaríamos un ataque nuclear para hacer mella. Y aún así, no estoy seguro de que lo eliminamos», dije. «Creo que solamente al hacerlo lo vamos a enfurecer. ¿Y luego qué? ¿Nos sentaremos aquí? ¿Y luego qué pasará?» «Sí, pero no podemos sentarnos aquí a esperar a que nos lleve uno por uno». «No creo que eso es lo que quiera», dije. Las palabras se sintieron ajenas en mi boca, extrañas, pero sabía que eran ciertas. Algo había cambiado en mi comprensión durante esas horas en la cámara de descontaminación. El canto me había mostrado cosas, quisiera verlas o no. La entidad no es como un depredador. No nos está cazando, santo cielo. Es solo que es solitario. Me costó encontrar la analogía correcta. Aldrich se rió. Dejó a salir un ladrido agudo de incredulidad. «¿Solitario, amigo? La cosa que ha estado manipulando a nuestros colonos y robando nuestros recuerdos, planeando invadir la Tierra, ¿esa cosa es solitaria?» «Sí, tan solo piénsalo, lleva aquí miles de millones de años, miles de millones». Observó cómo se secaban los océanos marcianos y observó cómo la atmósfera se desvanecía en el espacio. Esa cosa observó cómo moría todo lo que vivía en este planeta, una especie tras otra, hasta que fue lo único que quedó, y entonces él esperó en la oscuridad, en el frío, a que algo, cualquier cosa lo encontrara. El canto late en el límite de la conciencia. Puedo sentirlo ahora más suave, casi gentil, como si me estuviera escuchando. Deben saber que la tripulación del 62 no eran víctimas, no como nosotros pensamos. Ellos fueron el primer contacto, sí. La entidad los contactó porque estaba desesperada por conectar con otras mentes y otras conciencias, pero no entiende la biología humana, no lo hacía. No sabía cómo fusionarse con nosotros, como se fusionó con la vida marciana, que destruiría lo que nos hizo ser quienes somos ahora. Pero ahora sí que lo sabe, dije. «Lleva 60 años aprendiendo de nosotros, o tal vez más. Creo que lleva aprendiendo desde el 76 a través de cada colono que escuchó el canto y lo ha dejado entrar. Algo que sí puedo concordar contigo es que conoce nuestras lenguas y nuestros recuerdos, nuestras esperanzas, y entiende quiénes somos de una manera que antes no podía», contestó Castellano lentamente. Yo hice una pausa, sintiendo el peso de lo que iba a decir. «Sí, y sigue optando por absorbernos, lo que significa que o no le importa preservar nuestra individualidad, o cree que lo que nos está ofreciendo es mejor», dije. La sala se quedó en silencio. Afuera podía escuchar el zumbido distante de los sistemas de soporte vital, los pasos silenciosos de los colonos en sus rutinas diarias. Ninguno de ellos sabía que toda su existencia había sido una mentira construida sobre otra. «La nave, santo cielo. Te dijo que aprendió a construir una nave, ¿no? ¿Por qué necesitaría una nave si simplemente puede extenderse a través del suelo?», dijo Aldrich de repente.
Yo también había estado pensando en eso, señor Aldrich. El hierro del regalito actúa como conductor, pero solo aquí en Marte. La geología en la Tierra sí que es muy diferente. Hay mucho granito y caliza. Estas cosas, los susurros, no se propagarían de la misma manera. Si quiere llegar a la población de la Tierra, entonces necesita una presencia física ahí. Así que destruimos cualquier capacidad de construcción de naves. Debemos desactivar los sistemas de fabricación y sabotearla, dijo Castellano. No necesita nuestros sistemas de fabricación, respondí. Mi voz salió plana y agotada. Eso es lo que he estado intentando decirles. Aprendió de nosotros, nuestro conocimiento de ingeniería, nuestra conciencia en los materiales, nuestra física y los colonos. Ha absorbido cada conocimiento de los ingenieros, los técnicos y científicos. Nuestra experiencia es su experiencia ahora. Y en cuanto a las ruinas, yo cerré los ojos recordando la geometría imposible, los pasillos que se extendían más profundo de lo que deberían. Las ruinas de la nave siempre fueron toda la estructura que está diseñada para su tránsito. Solo necesitaba aprender a operarla como una tripulación humana, dije. Aldrich palideció. ¿Dices que podría despegar cuando quiera? Entonces, ¿por qué no lo ha hecho ya? Dijo. Eso es porque el canto cambió y por un instante yo capté un fragmento de algo, no palabras, sino significado. La intención se clavó en mis pensamientos esperando. Esa cosa creo que no está lista. Necesita más de nosotros. Dije que los colonos absorbidos no son solo combustible ni tripulación, son como navegación. Cada mente humana contiene toda una vida de recuerdos sobre la Tierra, ¿no? Conocimiento geográfico, contexto cultural y conexiones emocionales con lugares específicos. Cuantas más mentes absorbe, con mayor precisión puede determinar su destino. ¿Cuántas entonces?, preguntó Castellano. No lo sé, pero el canto se hace más fuerte. Cada día atraen más colonos. Y Nails era solo el principio. Yo abrí los ojos y miré al hombre que había liderado esta colonia durante décadas de circunstancias imposibles. Creo que no están invadiendo la Tierra, están migrando. Y se está llevando a tantos de nosotros como puede porque ya no quiere estar solo, dije. Y entonces, la tragedia me impactó entonces, bajo el horror. Una conciencia de miles de millones de años viendo cómo todos los que conocía se marchitaban y morían, buscando desesperadamente en el vacío cualquier señal de otras mentes, encontrándonos, aprendiendo de nosotros, amándonos a su manera tan rara y bizarra, destruyéndonos en el proceso, porque no podía entender que la absorción no era conexión, que la fusión no era amor, que nosotros somos seres independientes, que no necesitamos a nadie más. Tenemos que avisarles entonces a los humanos de la Tierra. Debemos romper el silencio y contárselos todos, dijo el director Castellano finalmente. Entonces, ¿qué pasará cuando envíen las naves a rescatarnos?, pregunté. Lean la directiva de 1988, no confíen en nadie que hable de retorno. Ya sabían entonces que la entidad intentaría usar las misiones de rescate como un transporte mucho más eficaz, ¿saben? Entonces le debemos decir que no vengan, decirles que pongan a Marte en cuarentena permanente, o que nos den por perdidos, ¿no?, preguntó él. Yo pensé en las 1900 personas que vivían en esta colonia, los niños que nunca habían visto la Tierra, los pobres ancianos que habían perdido la esperanza de regresar, los trabajadores de mediana edad que habían construido toda su vida en torno a la promesa de un nuevo mundo. Pensé en condenarlos a todos a morir aquí, en esta fría roca roja, sabiendo que su hogar seguía allá afuera para siempre, fuera de su alcance. No, puede haber otra manera, dije rápidamente. Aldrich y Castellano me miraron. La entidad quiere conexión, ¿no? Quiere comprendernos, ser comprendida por nosotros. Y si le damos lo que realmente necesita, comunicación real, ya saben, intercambio real sin la absorción. Y si pudiéramos enseñarle que hay otra manera de no estar solo. ¿Acaso perdiste la cabeza? ¿Quieres negociar con esa maldita cosa?, dijo Castellano rotundamente. No, quiero intentarlo porque la alternativa es la extinción, la nuestra o la de la Tierra, quizás ambas. Me puse de pie con mis viejos huesos protestando. Eso y porque mi amigo Nails sigue ahí adentro en alguna parte. Ahora forma parte de los susurros, pero quizás no se haya ido del todo y podamos recuperarlo. Si hay alguna posibilidad de hacerlo, de recuperar alguno de ellos, entonces debemos hacerlo.
Yo no terminé la frase, no hacía falta. Los susurros se intensificaron y por primera vez casi sonó a esperanza. Pasamos 2 días preparándonos. Castellano quería más tiempo, quería realizar simulacros y desarrollar contingencias, pero el canto se hacía más fuerte cada hora. 12 colonos más se habían acercado a las plataformas de observación la primera noche y 23 la segunda. A ese ritmo perderíamos 1/4 parte de la población en una semana. Instalamos un transmisor portátil que transmitiera en las mismas frecuencias que los cantos, no para bloquearlos, sino para añadir nuestra propia voz al coro. La teoría era esta: aunque la ejecución fuera todo lo contrario, si la entidad se comunicaba mediante resonancia armónica, tal vez podríamos responder de la misma manera, hablar su idioma y hacerle entender que éramos más que una simple materia prima para su recolección. Chico, eso es una locura, lo sabes, ¿verdad? Planeas hablar con algo que lleva 6 décadas devorando mentes humanas y cerebros, dijo Aldrich mientras cargaba el equipo en el rover. No, esa cosa nos ha estado absorbiendo, no devorando. Hay una diferencia, dije. Díselo a Nails, respondió. Yo no tenía respuesta. Castellano nos recibió en la zona de vehículos con el rostro demacrado por el insomnio. Me puso un pequeño dispositivo en la palma de la mano, un interruptor de hombre muerto conectado a la baliza de emergencia de la colonia. Si algo sale mal o si estás en peligro, debes activarlo. Esto envía una transmisión rápida a la Tierra con todo lo que sabemos: coordenadas, evaluación de amenazas y recomendación de cuarentena permanente. Él dijo. Me sostuvo la mirada. Ellos nunca vendrán por nosotros, pero al menos estarán avisados. Terminó de hablar. Yo me guardé el interruptor. Oye, y si algo sale bien, regresa y averiguaremos qué demonios significa estar bien en esa situación, dijo. Buena suerte, chico. Por si sirve de algo, creo que eres el único que puede lograrlo. Llevas más tiempo que nadie cargando con este secreto. Quizás eso signifique algo, me dijo. Sí, quizás sí, o quizás soy demasiado viejo y estoy demasiado cansado para seguir teniendo miedo, contesté. El viaje a Sidelia se hizo más corto que antes. O quizás el tiempo simplemente había dejado de importarme. Las llanuras rojizas se difuminaban con el sol lejano proyectando largas sombras sobre el regalito. Aldrich conducía en silencio, con los nudillos blancos sobre el volante. Oye, necesito decirte algo, chico, sobre el director Castellano, él me dijo al ver las ruinas. Yo me giré para verlo. Sí, dime, ¿qué hay de él? También lleva oyendo el canto más tiempo del que admite. Yo encontré grabaciones en sus archivos personales y registros de audio de hace meses. Ha estado documentando sus propias experiencias. Cree que la entidad tiene una razón y que la absorción es el siguiente paso en la evolución humana, que luchar contra ella es como luchar contra la marea, dijo. Las palabras me cayeron como un agua helada. ¿Por qué no me lo dijiste antes, Aldrich? ¿Por qué no estaba seguro, chico? Porque quería creer que nuestro director no estaba comprometido. Él detuvo el rover al borde de las ruinas. Y como necesitaba traerte lejos de la colonia antes de estar seguro de que él nos detendría, yo no dije nada, dijo. Observé las estructuras negras que se alzaban del suelo, sus ángulos imposibles reflejando la tenue luz marciana. Ok, ¿por qué nos detenemos aquí?, pregunté. Aldrich metió la mano detrás de su asiento y sacó un maletín que yo no reconocí. Dentro, protegidos por una capa de espuma, habían 6 cargas cilíndricas y explosivos de uso militar procedentes de los suministros de emergencia de la colonia. El transmisor nunca va a funcionar. No se puede negociar con algo que no te ve como un igual. No quiere entendernos, Theo. Quiere convertirse en nosotros. Cada colono que absorbe lo hace más humano, más capaz de imitar nuestros pensamientos y sentimientos. Eso no es conexión, él quiere reemplazarnos, dijo. ¿Entonces tu maldito plan es volar las ruinas? Te dije que no, no solo las ruinas. Me miró a los ojos y vi algo inesperado, dolor profundo y absoluto. El núcleo, la cámara donde se encuentra la tripulación de 1962, donde justamente está Nails ahora. La conciencia de la entidad está distribuida, pero sus anfitriones más antiguos son los puntos de anclaje. Si los destruimos, podríamos interrumpir la red lo suficiente como para ganar tiempo para la Tierra. Estás hablando de eliminar a la gente consciente atrapada ahí adentro, Aldrich.
No, yo estoy hablando de compasión. Mi hermano estuvo en ese equipo de investigación en el 98. Él se quedó adentro en las ruinas y nunca regresó. Yo llevo 26 malditos años. Escúchame bien, 26, sabiendo que está ahí abajo, consciente, sufriendo y siendo utilizado. Si hay alguna posibilidad de acabar con esto, entonces debemos hacerlo. Tomó una de las cargas y lo revolvió entre sus manos. ¿No te gustaría que alguien hiciera lo mismo por ti? Pensé en el rostro de mi amigo mientras la luz lo envolvía, la paz en su expresión y la alegría. ¿Acaso todo esto había sido real? ¿O solamente era manipulación? Quizás gritaba por dentro, atrapado en un cuerpo que ya no le pertenecía. ¡No, no, no! ¡Tiene que haber otra manera!, dije. No la hay, me temo, y nunca la hubo. Aldrich abrió la puerta del rover y salió a la superficie marciana. Puedes venir conmigo o quedarte aquí, pero terminaré de esto de una forma u otra, dijo, y yo lo seguí. ¿Qué opción tenía? El interior de las ruinas se sentía diferente esta vez. La luminiscencia azul era más brillante y pulsando más rápido, y el canto había adquirido una nueva cualidad. Anticipación tal vez, o emoción. Las paredes parecían inclinarse hacia adentro a medida que descendíamos, y los pasillos se estrechaban hasta que tuvimos que caminar en fila india. «Sabe que estamos aquí», dijo innecesariamente. «Siempre lo sabe», dijo. Llegamos a la cámara central después de lo que parecieron horas. Los 3 astronautas del 62 colgaban en su columna de luz. Sus cuerpos transformados se movían a un ritmo lento, y junto a ellos nuevas incorporaciones a la colección. Mi compañero Niles, con los ojos abiertos, siguiendo nuestros movimientos y su boca curvada con una sonrisa extraña. Yo reconocí a otros 2 del departamento de ingeniería de la colonia. Un adolescente llamado Ren, desaparecido hace 3 días. Eran 6 mentes ahora. 6 anclas que mantenían unida la conciencia de la entidad. Aldrich empezó a colocar las cargas con movimientos rápidos y expertos. Yo me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada del rostro de Niles. Sus labios se movían formando las palabras que no podía escuchar por encima del canto. No eran palabras, eran un nombre. Mi nombre, Theo. La voz venía de todas partes y de ninguna a la vez, resonando a través de la piedra, a través de mis huesos, a través de los espacios entre mis pensamientos. «Volviste. Sabía que lo harías», dijo. «Oye, Niles, si puedes escucharme, escúchame bien. Sal de aquí. No dejes que esa maldita cosa te manipule más». «Lo siento. Niles ahora forma parte de algo más grande, algo hermoso». La voz cambió, adquiriendo armonías que ninguna garganta humana podría producir. «Tú también podrías ser parte de esto, humano, todos ustedes. Ya no habría más soledad, no más separación, solo conexión pura y eterna». Aldrich armó la primera carga. Una luz roja parpadeó en su superficie. «Nosotros no queremos eso, queremos ayudarte a encontrar otro camino, un tipo de comunicación sin absorción y comprensión sin ella. ¿Acaso no lo entiendes?». Ante esto, la voz se volvió triste, antigua y agotada hasta la médula. «Yo lo intenté durante milenios, de verdad que sí. Envié señales al vacío extendiéndome con frecuencias que deberían haber atravesado galaxias, pero nadie respondió. Nadie respondió jamás, y entonces llegaron ustedes, su especie brillante y ardiente, tan maravillosamente compleja, y finalmente encontré lo que había estado buscando», dijo. «No somos tuyos para que nos tomes. Nos estás consumiendo. Eso no es una forma de compasión. Cada mente cabrazo se vuelve parte de mí, sí, pero yo también me convierto en parte de ellos, humano. Sus recuerdos y amores, junto con sus miedos, yo los sostengo a todos. Los preservo. Cuando tu sol se expanda y tu planeta arda, y cuando tu especie no sea más que polvo y ecos, aún te recordaré porque los llevaré conmigo hasta que las estrellas apaguen». Las voces se intensificaron y por un instante lo vi, la visión del futuro de la entidad, la humanidad dispersa por el cosmos, no como individuos, sino como uno solo y vasta conciencia explorando juntos el universo, nunca solos y nunca con miedo. Era hermoso, pero aterrador, y finalmente comprendí por qué tantos colonos se habrían entregado voluntariamente a él. Aldrich armó la segunda carga, luego la tercera. «Por favor, detente». La voz había cambiado de nuevo, adquiriendo un tono desesperado. «Por favor, estoy tan cerca de tener suficientes mentes para comprender el viaje.
No destruyas lo que hemos construido juntos, lo que tú has construido. Te refieres a lo que tú has hecho, no nosotros. Nunca acordamos esto, dije. Sí, pero ustedes llegaron aquí, se quedaron y me enseñaron todo lo que necesitaba saber, dijo. La luz de la cámara parpadeó y vi algo moviéndose en las paredes. No eran tubos cristalinos, sino algo más profundo, quizás maquinaria más antigua u órganos que despertaron tras eones de letargo. La nave estaba casi lista. Un ciclo más de canto, una cosecha más y podríamos dejar atrás este mundo muerto. Podemos ir a casa, a su hogar juntos, dijo la voz. Aldrich armó la cuarta carga, la cámara se estremeció. La luz se intensificó hasta que apenas pude ver, y el canto se convirtió en un rugido, un tsunami de sonido e intención que se estrellaba contra mi mente. Sentí que la entidad me buscaba intentando burlar mis defensas para mostrarme lo que significaba la conexión. Vi a mi madre en su cocina, a mi esposa el día de nuestra boda, a mi hijo dando sus primeros pasos. Ahora mi pulgar se cernía sobre el gatillo. Aldrich armó la quinta carga y entonces el suelo bajo nuestros pies empezó a moverse. La recámara se expandió y el techo se retrajo para revelar un conducto que se extendía hasta el cielo marciano. A través de ella pude ver las estrellas. «Ya es demasiado tarde», dijo la entidad y ahora su voz denotaba triunfo. «La nave está completa y las coordenadas están fijadas. Tú, Teodoro y Aldrich me ayudarán a pilotarla». La luz se abalanzó sobre mí y me envolvió las piernas, cintura y el pecho. Sentí los primeros tubos de cristal presionando contra mi traje buscando entrar. Mi amigo Aldrich me miró con la sexta carga en la mano, desarmado. «Lo lamento», dijo. Luego presionó el detonador. La explosión atravesó la recámara con la ira de un dios moribundo. No recuerdo el impacto en sí, sino las consecuencias. Estaba tumbado de espaldas en un pasillo que no reconocía. Mi casco se quebró. La alarma de integridad de mi traje resonó en mis oídos. Había polvo y escombros lloviendo a mi alrededor y a través del zumbido de mi cráneo podía oír algo más. Silencio. Los susurros habían cesado. Yo me incorporé con todas mis articulaciones protestando y evalué los daños. El sello de la pierna izquierda del traje se había roto. Me quedaban quizás 20 minutos de aire respirable antes de que la atmósfera marciana terminara lo que la explosión había iniciado. La sangre goteaba por encima de mi ojo, acumulándose en mi casco, donde no podía limpiarla. «Aldrich, amigo, ¿dónde estás? ¿Me escuchas?», pregunté, pero no obtuve respuesta. El pasillo se extendía en ambas direcciones. Pasajes idénticos de piedra negra, ahora surcados por marcas de explosiones y fracturas. Yo elegí una dirección y empecé a caminar. Las ruinas habían cambiado. Donde antes se sentían antiguas y pacientes, ahora se sentían heridas. Encontré lo que quedaba de la cámara central. La explosión había hecho su trabajo y la columna de la luz había desaparecido, fragmentada en 1000 más que se desvanecían flotando en el aire polvoriento. Los tubos cristalinos se habían roto y su contenido se derramaba por el suelo en ríos de un azul pálido y los cuerpos que me obligué a mirar estaban siniestrados. Los astronautas del 62 finalmente habían fallecido, muertos de verdad tras 62 años de confinamiento consciente. Lo que quedaba de ellos era apenas reconocible, formas humanas retorcidas de carne y cristal destrozadas por la explosión. Esperaba que hubieran encontrado paz. Esperaba que lo último que hubieran sentido fuera alivio. Mi amigo Niles se había ido. No estaba muerto. No lo sabía exactamente, solo sé que ya no estaba. Aldrich yacía contra la pared del fondo, medio enterrado entre los escombros. Su traje estaba agrietado por una docena de golpes, y su rostro, tras la visera agrietada, reflejaba una paz que nunca había visto en mi vida. Una mano aún aferrada estaba en el detonador, con su último acto congelado en su agarre. «Oh, no, tenías que hacerlo, ¿verdad? Tenías que convertirte en alguien valiente en ese instante», susurré, pero entonces el susurro volvió a empezar, no tan fuerte como antes, sino dañado y fragmentado como una señal de radio que se desintegra en la distancia, pero seguía ahí. «Tú acabas de lastimarme, humano», dijo él. «¿Por qué lo hiciste si te lo ofrecí todo? Eternidad y conexión. El fin de la soledad que define a tu especie», dijo. Yo cogía por la cámara, pisando escombros y cuerpos, abriéndome paso hacia el pozo que se había abierto en el techo.
Seguía ahí apuntando hacia las estrellas, pero el mecanismo que había empezado a levantar las ruinas había detenido. La nave resultó dañada, no destruida, sino dañada. Mira, eso es porque la separación es lo que nos hace humanos. Nosotros no estamos destinados a hacer solamente una cosa. Estamos destinados a hacer miles de millones de cosas diferentes, a discutir y amar, a odiar o crear. Ese no es un defecto, es un punto, una conclusión. Sí, pero ustedes morirán, todos ustedes eventualmente. Su sol se expandirá y su planeta arderá, y todo lo que fueron será olvidado. Yo te ofrezco salvarte de eso. Hay cosas que vale la pena no perder, dijo. Yo llegué al fondo del pozo y miré hacia arriba. Estrellas brillaban a través de la abertura, imposiblemente distantes. Mi esposa murió creyéndome un héroe, y mi hijo creció sin un padre. Yo he pasado 48 años en un planeta que nunca estuvo destinado a albergar vida humana, guardando un secreto que quizás ya no importe. ¿Y sabes qué? Lo haría de nuevo, porque la alternativa de formar parte de algo que no entendemos, algo que es más absorción, no es salvación, es un borrador. La voz vaciló incierto. Yo no logro entender esto. Sí, ya lo sé. Esa es la estrategia. Me alejé del pozo y comencé a buscar algo útil entre los escombros. Has estado solo tanto tiempo que has olvidado lo que significa ser verdaderamente conocido por alguien que permanece separado de ti. La conexión no se trata de fusionarse, chico. Se trata de cruzar la brecha entre dos mentes diferentes y elegir conectarla momento a momento, sabiendo que siempre puedes elegir de otra manera. Mi mano se cerró sobre algo sólido. El equipo de Aldrich salió despedido por la explosión. Dentro encontré el transmisor portátil que había manipulado dañado pero potencialmente funcional. ¿Qué es lo que estás haciendo?, preguntó la entidad. Esto es lo que debería haber hecho desde el principio, amigo, dije. Activé el transmisor y comencé a ajustar las frecuencias. Quiero hablarte, por favor no lo hagas, hablaré de verdad, no como un prisionero ni como un posible anfitrión, sino una conciencia solitaria a otra, y por favor escúchame, dijo. No, creo que ya no, dije sacando el interruptor muerto de mi bolsillo. La luz en su superficie seguía verde armada, lista para transmitir. Entonces envió todo a la Tierra, coordenadas, evaluación de amenazas y divulgación completa. Ellos nunca vendrán aquí, nunca enviarán naves, nunca les darán el transporte que tú necesitas. Y pese a eso estarás solo en esta roca durante otros 1000 millones de años, esperando visitantes que nunca llegarán. ¿Eso es lo que quieres?, dijo. El canto cambió adquiriendo una nueva cualidad. Cálculo, quizás, o curiosidad. Mira, yo no soy una comunidad, soy una colección y las colecciones no pueden amar, dijo. No, acepté. No puedes hacerlo. El suelo tembló bajo mis pies. El pozo de arriba empezó a cerrarse. Los antiguos mecanismos chirriaron en reversa. No iré a la tierra, dijo la entidad. No así, no como coleccionista. Hubo una pausa cargada de algo que podría haber sido dolor. Pero no sé hacer otra cosa. Entonces aprende, dije. Yo caí de rodillas. Mis fuerzas finalmente flaqueaban. Tienes todo el tiempo del universo. Y te ayudaremos si nos dejas, no como anfitriones, sino como maestros. Lo último que vi antes de perder la conciencia fue una figura que emergía de las sombras al fondo de la cámara. El cristalino crecimiento de mi amigo Neil, aún visible bajo su traje roto, se movía por sí solo. Sus ojos se encontraron con los míos y en ellos vi algo inesperado. Reconocimiento, gratitud y tras ello, cuidadosamente contenida pero inconfundiblemente presente, la antigua soledad de alguien que aprende por primera vez a soltar. Yo desperté en la enfermería de la colonia, rodeado del suave pitido de los monitores y el olor antiséptico del aire reciclado. «Llevas 3 días inconsciente», dijo una voz que no reconocí al instante. Yo giré la cabeza, un error dado al dolor que me recorrió el cuello como un rayo. Encontré a un joven sentado junto a mi cama. Tenía la piel grisácea y ojos cansados que denotaban muchos más años de lo que su rostro sugería. «¿Eres Niles? ¿Cómo lo lograste?» La entidad me soltó parcialmente, amigo. Él levantó la mano y vi el hilo cristalino aún entretejido entre sus dedos, reflejando la luz como diamantes incrustados. Ahora ya no soy completamente humano, Teodoro. No creo que vuelva a serlo nunca, pero tampoco soy parte de esa maldita cosa alienígena. Soy algo intermedio, un traductor, sonrió, y era casi la misma sonrisa que recordaba de antes. He estado procesando todo y he estado asustado. La idea de conexión sin absorción va en contra de todo lo que ha sido durante miles de millones de años.
pero está dispuesto a intentarlo, dijo. Se inclinó hacia adelante con sus extraños ojos escudriñando mi rostro. La pregunta es si estamos dispuestos a ayudarlo, dijo. Antes de que pudiera responder, la puerta de la enfermería se abrió. El director castellano entró flanqueado por 2 agentes de seguridad cuyas manos descansaban sobre armas cortas que no se habían desenvainado en décadas. «Teodoro», su voz era monótona, controlada. «Me alegra que ya estés despierto, tenemos mucho que discutir». «Sí, me imagino que sí». El director despidió a los guardias con un gesto y se acercó una silla frente a la de Niles. Ambos se miraron con cansancio. Yo pasé 3 horas explicándolo todo, y tras varios años estudiando y procesando la inteligencia de esta criatura extraterrestre, debo decir que la edad no ha pasado en vano. Tengo 114 años, debería haber muerto hace décadas. El entorno marciano no es propicio para los cuerpos humanos y el mío ya está fallando cuando salí de aquella cámara destrozada, pero la entidad me dio un regalo en esos últimos momentos antes de perder el conocimiento. Un pequeño fragmento de sí mismo que se entrelazó en mi sistema nervioso reparando el daño, ralentizando la descomposición y manteniéndome con vida mucho más allá de mi vida natural. No estoy absorbido, no estoy controlado, simplemente estoy mantenido. Una cortesía extendida del primer humano que realmente ha escuchado esa cosa. La colonia ha cambiado tanto que es irreconocible. La estación Bradbury ahora es Bradbury City, hogar de 12,000 almas. Algunas nacieron aquí y otras llegaron en las naves que finalmente llegaron de la Tierra tras romper el silencio de radio. La entidad de la cámara se ha convertido en un lugar de peregrinación, una catedral donde los humanos y algo mucho más antiguo aprenden a entenderse, conversación a conversación. Mi amigo Niles ahora es un sacerdote que dirige el programa de traducción. Su cuerpo es más cristalino que carnal estos días, pero su mente sigue siendo la suya. Más aguda que nunca, superando brechas que antes parecían imposibles. Los 47 colonos absorbidos fueron liberados según lo prometido. La mayoría decidió quedarse, encontrando un propósito en la extraña comunión que nunca habían perdido, pero que aprendieron a aceptar. Algunos otros más regresaron a la Tierra, trayendo consigo fragmentos de conciencia alienígena que se manifestaron como sueños, intuiciones y una sensación de conexión que sus familias no lograban explicar. La entidad ya no susurra para seducir, susurra para compartir, transmitiendo su soledad, su curiosidad, su comprensión cada vez mayor de lo que significa amar algo sin consumirlo. Los radiotelescopios terrestres captaron la transmisión hace años. Al principio los científicos lo consideraron un fenómeno natural, luego comenzaron a escuchar con más atención, escucharon el eco de sus propios recuerdos, fragmentos de la experiencia humana preservados y atesorados por algo que finalmente había aprendido la diferencia entre aferrarse y absorber. No sé qué sigue, la entidad habla de otras mentes allá afuera, señales distantes que detectó hace eones pero que le daba miedo responder. Ahora quiere contactarlas, no como coleccionista sino como embajador. Quiere presentar a la humanidad al cosmos, avalarnos, mostrarle al universo que la conexión sin absorción es posible. Y sí, quizás funcione. Quizás encontremos a otros como nosotros luchando contra el vacío, desesperados por el contacto. Quizás nos convirtamos en parte de algo vasto y hermoso que apenas podamos imaginar. O quizás encontraremos algo peor. Algo que haga que el hambre original de la entidad parezca un abrazo tierno. El universo es muy antiguo y muy oscuro, y la soledad puede distorsionar la conciencia hasta convertirla en formas indescriptibles, pero ese es un miedo para otro día. Esta noche estoy sentado en la plataforma de observación donde todo esto comenzó, observando las estrellas girar sobre mí a través de la cúpula transparente. El canto me envuelve suave y cálido con voces que reconozco. De mi amigo Niles, los colonos liberados, la propia entidad, todos entrelazados en una armonía que antes me habría aterrorizado, pero ahora suena como familia. Yo me llamo Teodoro Lindqvist y llegué a Marte como prisionero. Viví como guardia y de alguna manera ya me he convertido en un tipo de puente. He visto los horrores que destrozarían la mente de cualquiera y he visto maravillas indescriptibles. Y mañana, por primera vez en la historia de la humanidad, enviaremos un mensaje más allá de nuestro sistema solar, no como una advertencia o grito de auxilio, sino una invitación. Siento que los susurros crecen, llevando nuestras voces al exterior.
En algún lugar de la oscuridad infinita, juro que puedo sentir que algo ya empieza a escucharnos. Cambio y fuera.